Este año se han cumplido 35 de que aquel juicio a las juntas militares que impulsó Alfonsín produjera la primera sentencia. Después de 35 años y de un largo camino azaroso de marchas y contramarchas, los juicios de lesa humanidad siguen. En Cuyo van a cumplir poco más de una década de juicios, y justamente para conocer el estado de los diversos juicios que hay y que, aunque se sustancian en Mendoza, también tienen alcance por las víctimas a San Juan y viceversa, hemos invitado al fiscal federal de Mendoza, Dante Vega, y a su adjunto, el doctor Daniel Rodríguez Infante, para conversar de varios temas que hacen al estado de los juicios. Pero yo primero le quisiera preguntar a Dante Vega algo que le inquirí la primera vez que hablé con él, y le pregunté cómo era posible investigar hechos desde el punto de vista penal 40 años después, ¿no? ¿Qué implicaba esto? ¿Cómo se hacía? Es perfectamente posible, lo que pasa que hay que, digamos, agudizar el olfato para encontrar lo que uno quiere encontrar y para luego utilizarlo. Fundamentalmente son dos las pruebas con las que nos manejamos en los juicios de lesa humanidad, que son los documentos y los testimonios. En cuanto a los primeros, si pueden o no estar, a ver, porque una orden en 1983 de destrucción de todo documento vinculado con la lucha contra la subversión, entre comillas, esa orden impartida por Viñone y luego confirmada por Nicolaides para el ejército. No obstante lo cual, hay mucha documentación que perduró, y el tema es saberla buscar y encontrar, y luego utilizar. Esa orden no llegó a la policía, que se mantuvo generalmente en los cánones de la burocracia. Entonces allí hemos encontrado mucho material para trabajar, y también hemos encontrado, por eso digo hay que saber buscarlo, también hemos encontrado mucho material en los legajos personales de los militares implicados, donde nos hemos encontrado no solamente ahí, digamos, graficada toda la carrera, sino elementos que nos sirven, destinos, felicitaciones, e incluso reclamos formulados por ellos mismos por haber sido mal calificados o no calificados como ellos querían, por haber intervenido activamente en la lucha antisubversiva con lujo de detalle, por ejemplo. Luego expedientes judiciales de esa época, como se vio particularmente en el juicio a los jueces, ex magistrados aquí en Mendoza, y como se vio en San Luis y como se verá en San Juan. Digo se verá porque todavía no entramos en ese tramo del juicio, pero ya está la prueba incorporada. Expedientes que sustanció la justicia durante esa época, y lo cual hablan muchísimo por lo que dicen y por lo que no dicen. Y luego los testimonios, esa es otra prueba importantísima, y en eso quiero destacar el aporte que han hecho todos y cada uno de los víctimas del terrorismo de Estado, de sus familiares y de toda persona que ha sido convocada a los tribunales a dar su testimonio sobre hechos ocurridos hace ya 40, 45 años atrás o hasta más tiempo, y la fidelidad de esos testimonios, cómo hemos permitido a través de ellos reconstruir este pasado, el peor de la Argentina, testimonios brindados con valentía, pero sobre todo con total veracidad. Entonces eso ha sido también una fuente de convicción muy importante para los fiscales, y también para los jueces y para toda persona que quiera reconstruir este doloroso pasado.
Así es. Y a usted le tocó, ya viniéndonos más acá en el tiempo, a empezar con los juicios de San Juan. Primero fue el de los apropiadores de un menor, que estuvo usted con Mateo Bermejo, y después la primera megacausa, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento me acuerdo que se produce la incorporación, justamente a raíz de esto que estamos hablando, de los documentos del D2 de la Policía de San Juan. Sí, eso es un hallazgo que tiene pocos antecedentes en la historia digamos, de la pesquisa del terrorismo de Estado y de sus huellas, ¿no? Porque encontrar una habitación como se encontró en San Juan, llena de documentos del D2, es algo muy significativo, y ocurre en Mendoza precisamente el fenómeno inverso, porque el D2, que había puesto toda su documentación a conocimiento de la justicia federal cuando lo requirió en la década del 80, luego, cuando se sancionaron las leyes de impunidad, fundamentalmente la ley de obediencia debida, en la Cámara se archivó todos los expedientes, la mayoría los mandó a Córdoba y devolvió los documentos que había requerido a las instancias militares y policiales, pero fundamentalmente al D2, y el D2, cuando recuperó esos documentos, los destruyó y nunca los encontramos. Entonces, nos hemos manejado en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por el D2, y ahora el año que viene tenemos uno importante, que es referido concretamente al D2. Nos hemos manejado con prueba indiciaria, con prueba que proviene de otras reparticiones policiales, o con prueba testimonial, pero prueba específica del D2 es muy poca la que existe en Mendoza, a diferencia de San Juan, gracias al descubrimiento de esa documentación que fue casi novelesco, la aparición por referencia, un dato por referencia, que en una pieza que podía ser cualquier cosa, puede ser un baño clausurado, podía ser otro espacio cerrado, cualquiera. Ahí había documentación importante, y cuando se abrió se encontró ese material que todavía lo utilizamos y lo utilizaremos, ¿no? Lo cual es un soporte muy importante a la hora de acreditar hechos, ¿no? Porque muchas son notas firmadas, como la famosa acta del secuestro de Erice. No solamente de hechos ocurridos en San Juan, sino de hechos ocurridos en Mendoza, porque entre los aparatos de inteligencia policial la relación era totalmente fluida, y estamos hablando de dos provincias vecinas, entonces, y de permanentes traslados de agentes de un lugar a otro. Lo que se verificó con lo ocurrido con el matrimonio Bert, claro, que es un secuestro consumado en San Juan, pero que deviene en un traslado ilícito de personas reducidas y privadas de su libertad a Mendoza. Luego se repiten muchos casos en las dos direcciones. Sí. Secuestros en Mendoza, apariciones en San Juan y viceversa. Claro, pero además muchos militantes huyen de Mendoza y se van a San Juan, o viceversa, o van de un lado a otro. Hemos tenido muchas veces muchos casos similares. Hoy recuerdo ahora Galamba, pero hay muchos militantes, por ejemplo, Galamba como persona que va y viene de las dos jurisdicciones, pero hay otros muchísimos casos. Y el caso de Marta Sarruf, por ejemplo. Mariana Erice estuvo antes en Mendoza y luego está en San Juan. San Juan. Claro, Mariana Erice va a San Juan cuando cae su compañero aquí en Mendoza, y etcétera. La lista es enorme,
y siempre los movimientos de inteligencia registrando todas las idas y vueltas de los militantes y cazándolos en una u otra jurisdicción. Usted que encuentra una gran similitud, obviamente que la hay, porque al ser un plan sistemático en todo el país se aplicaba más o menos igual, pero la cualidad que en San Juan las fuerzas conjuntas prácticamente han operado desde el año 74, 75 en adelante, lo cual en el caso de San Juan explicaría por qué no hubo AAA tal como se la conoció en otros lugares, ¿no? Sí, el fenómeno es similar porque la democracia que existió entre dictaduras fue una democracia muy débil, que tuvo particularidades, que, tuvo en algunas provincias en las cuales ganaron gobernadores más cercanos a la denominada tendencia revolucionaria, fueron todas intervenidas, por ejemplo Mendoza, y más allá de la intervención o no, por ejemplo San Juan no estuvo intervenido, pero en San Juan gobernó un peronista histórico, no un peronista hasta donde sé, Sí. no un peronista ortodoxo, como en otras provincias, un peronista más histórico, lo cual obliga a ir caso por caso. No es lo mismo el fenómeno que se dio digamos, en cuanto al terrorismo estatal en la Córdoba de esa época, que en Buenos Aires, que en San Juan, que en Mendoza, etc. Hay algunas líneas históricas que se repiten, esto es terrorismo de Estado, esto es policías bravas que operan no solamente realizando su labor propia con un grado inusitado de violencia, sino también practicando inteligencia sobre sus propios ciudadanos, con aparatos montados al efecto, esto es D2, generalmente con esa sigla, y gobiernos débiles que tratan de mantener la institucionalidad, la poca institucionalidad que hay y en un contexto muy difícil donde aparecen las organizaciones armadas y donde progresivamente la lucha contra la subversión abandona los cauces del derecho y progresivamente pasa a tornarse ilícita. Esto es a partir de 1974 y ya durante todo 1975 hasta el golpe en 1976. Ese fenómeno se ve en todas las provincias de la Argentina, con particularidades. Hay algunos que son más pronunciados que otros. Por ejemplo, en Mendoza hay una creación de grupos comando, uno de carácter político y otro de carácter moralizante, que no hay en San Juan, pero en San Juan también la policía, aunque no integrara comandos, también forma parte o protagoniza hechos delictivos que acá en este juicio estamos ventilando. Hay fenómenos que se repiten y fenómenos que se difieren de acuerdo a la jurisdicción, pero esto es muy importante. Aparte es un aporte que está haciendo los juicios de lesa humanidad a la historia argentina. Hay muchos historiadores y politicólogos y sociólogos que están estudiando este fenómeno y que toman mucho material de los juicios que se están sustanciando sobre este periodo en todo el país. Sí, porque los juicios, al tratar sobre hechos, brinda una aproximación bastante más, si se quiere, confiable que la que puede surgir del abordaje puramente ideológico o político, que también es válido, pero claro, por ahí lo ideológico produce justificaciones que no tendría o no tienen asidero en el caso de los hechos penales, como es, por ejemplo, el tema
que siempre se quiso esgrimir de si estaban bien muertos o bien torturados los subversivos o no, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Claro, sí, en ese sentido sí, pero hay que aclarar que una cosa no se explica sin la otra, ¿no? Si el nudo hecho sin la explicación ideológica y política no se alcanza a vislumbrar en toda su dimensión, y la sola explicación política sin el anclaje de los hechos permanece como una estructura teórica que no sé, que es que es pura teoría. Lo que nosotros hacemos es efectivamente manejarnos con los hechos, porque a un imputado se le atribuye hechos. Los delitos son fundamentalmente hechos u omisiones. Pero se explican perfectamente por una ideología que hay detrás, ¿no? O sea, y por una política que hay detrás. De lo contrario no se alcanza a vislumbrar por qué la policía, en vez de acudir a la orden de un juez que se lo hubiera dado, por qué la policía elige la patada en la puerta a una pensión estudiantil, ingresar, someter a sus ocupantes por la fuerza, llevárselos detenidos, luego torturarlos y luego quizás algunos detenerlos, otros liberarlos, todos esos hechos que han ocurrido en San Juan, en Mendoza, en todo el país. ¿Por qué esa modalidad? ¿Por qué eso tiene una explicación política? Es una policía liberada por parte de su jefatura de todo rendición de la sociedad democrática. Y entonces lo que puede ser conseguido por las vías del derecho y una investigación llevada a cabo de acuerdo a la normativa vigente que estaba, eligen el atajo, eligen la arbitrariedad, la violencia, y luego tenemos todos estos hechos que forman parte de lo que es la policía del terrorismo de Estado durante la democracia. Esto es un fenómeno muy particular, pero hay que enfocarlo así. Esto no quiere decir que necesariamente que las máximas autoridades de una provincia estén al tanto o lo hayan ordenado, porque el aparato policial, y aún hoy ocurre bastante, o sea, mientras más se independiza el aparato policial del poder político, más problemas tiene una sociedad y menos democrática es. Mientras más democrática es, el aparato policial permanece bajo total control del aparato político. Bueno, pero estamos hablando de una época muy, muy convulsionada y muy difícil, donde el aparato policial directamente no ya se subordina al poder político, permanece insurrecta al poder político, opera como una entidad propia en un momento y luego ya pasa a subordinarse al aparato militar. Pero el poder político en ese momento le cuesta mucho encauzar democráticamente a la policía y a toda la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, esto hay que analizarlo y hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza estos periodos. No me refiero solamente al de San Juan y no me refiero al que estamos ahora examinando y que es objeto de juicio en San Juan, sino a todos. Nosotros el día de mañana, o sea, el año que viene, esperemos, vamos a tener un juicio respecto del D2 como aparato, y ahí vamos a ver hechos que atraviesan toda esta etapa, o sea, desde el 74, fin del 74, 75, principio del 76 hasta la dictadura. Entonces hay que encontrarles una explicación. Y la explicación es esa. Se lo hemos examinado mucho nosotros, este fenómeno, por lo tanto ya lo tenemos sumamente explicado, y esas estructuras son las que utilizamos para explicarlos, para brindar una explicación histórica, política, que supere el mero hecho, porque si no, no se entiende.